El proceso de endulzamiento de gas natural es un proceso mediante el cual se ajusta el contenido de gases ácidos como el dióxido de carbono, ácido sulfídrico, de las corrientes que salen de pozos. Hasta la actualidad se han desarrollado diversas formas para endulzar el gas natural. La elección de una en particular depende, por ejemplo, de la cantidad de contaminantes ácidos a remover. Uno de los procesos más empleados es la absorción química con aminas, donde el gas natural se pone en contacto en contracorriente con una solución acuosa de amina. En este proceso, una solución acuosa de amina, denominada amina pobre, reacciona con los ácidos formados compuestos que son solubles en agua y por lo tanto liberando el gas natural de los compuestos ácidos. El ciclo se completa con una etapa de regeneración de amina en donde se remueven los componentes absorbidos en la solución para hacer recircular la amina pobre y así cerrar el ciclo. Inicialmente, al gas natural se lo conoce como gas amargo, debido a la presencia principalmente de dióxido de carbono y ácido sulfídrico en su composición. Estas sustancias son indeseables, principalmente porque pueden acarrear problemas vinculados con la corrosión de recintos de confinamientos o las líneas de transporte. Una vez que ya son liberados de sus contaminantes, se denomina gas dulce. Bastantes procesos de endulzamientos caracterizados principalmente por el tipo de absorbente que se emplee, ya sea físicos o químicos. En la actualidad, la remoción de gases ácidos se hace mediante un proceso de absorción química con aminas, las cuales son compuestos derivados del amoníaco. Son bases orgánicas donde 1, 2 o 3 grupos alquilo pueden sustituir los hidrógenos de la molécula de amoníaco para dar aminas primarias, secundarias y terciarias respectivamente. La etanolamina era la más utilizada en cualquier aplicación de endulzamiento. Después fue sustituida por la dietanolamina, ya que esta era la que daba mejores resultados, y en los últimos años el uso de metildietanolamina, así como las mezclas de aminas, han ganado popularidad. El uso de estas aminas depende de su grado de selectividad para la remoción de los contaminantes ácidos. Es llevado a cabo en un sistema compuesto fundamentalmente por una torre absorbedora y una torre regeneradora. La primera unidad es donde se lleva a cabo la totalidad de la absorción, es decir, donde se obtiene el gas dulce o tratado. En este diagrama podemos ver que al principio cómo pasa la corriente de gas amargo, llega a un filtro coalescedor en el cual se separan las partículas de líquidos en suspensión en el gas. Después, dicha corriente de gas se incorpora a la torre absorbedora, donde en su trayectoria ascendente y a través de los platos de la torre se pone en contacto con la contracorriente con la solución de dietanolamina, la cual fluye en forma descendente. Se puede ver cómo el gas dulce sale por la parte superior de la torre, ya como un gas combustible con un contenido de ácido sulfídrico menor a 12 ppm. Posteriormente se introduce a un separador de gas combustible, el cual se pasa a través de un coalescedor, de donde se incorpora a la red de distribución de alimentación de gas combustible para turbomaquinaria. La corriente de dietanolamina se precipita en la parte inferior de la torre absorbedora y después se incorpora a un tanque separador de hidrocarburos, en donde por la caída de presión se presenta el flasheo de los hidrocarburos. La corriente se pone en contacto a través de los platos internos de la misma con vapor de agua y agua, donde el vapor de agua absorbe el ácido sulfídrico y el dióxido de carbono. La corriente de amina, ya con un mínimo contenido de sulfídrico,
se incorpora a un rehervidor a polvo directo, en donde la temperatura de la solución amina agua se calienta a una temperatura mayor a la de ebullición del agua, 120 grados centígrados. Es aquí donde el agua contenida en la solución se evapora y se incorpora con la torre regeneradora. La corriente de vapor con alto contenido de sulfídrico y dióxido de carbono sale por la parte superior de la torre regeneradora y se incorpora a un enfriador de gases ácidos. De aquí, la salida del enfriador, esta corriente pasa a un separador llamado reflujo, en el que el agua generada por el proceso de condensación, al pasar por el enfriador, es reincorporada a la torre regeneradora a través de una bomba, y la corriente de gases ácidos sulfídricos más dióxido de carbono son enviados al sistema de desfogue del quemador elevado de la instalación. Salen del rehervidor y fluye al intercambiador de calor amina rica, amina pobre, donde la corriente de amina pobre se baja de temperatura y posteriormente fluye hacia el tanque de balance, donde esta corriente es succionada por bombas de amina. Después, el flujo de descarga de dichas bombas fluye hacia el exterior de amina y luego pasa a través de un filtro retenedor de partículas tipo calcetín. Aproximadamente el 13% del volumen de este flujo pasa a un filtro de carbón activado para la eliminación de trazas de hidrocarburos y posteriormente se reincorpora al tanque de balance. El 85% del flujo después del filtro retenedor de partículas es succionado por la bomba de amina de alta presión y descargado hacia la parte superior de la torre.